Hay personas que cuando les preguntas por su infancia, simplemente se quedan en silencio. No porque haya sido terrible, y tampoco porque no recuerden nada en absoluto, sino porque en algún punto, sin darse cuenta, dejaron de ser niños. Como si una parte de su historia se hubiera saltado capítulos enteros. Tal vez ocurrió a los 8 años, tal vez a los 10, o incluso antes. Y lo más inquietante es que no hubo un momento claro, no hubo una escena dramática que marcara el cambio. Fue algo silencioso, casi invisible. Un día estabas jugando, y al siguiente ya estabas entendiendo problemas que no te correspondían. Tal vez empezaste a cuidar a otros, a preocuparte por cosas de adultos, a aprender que tus emociones podían esperar. Y así, poco a poco, sin que nadie lo notara, te volviste fuerte antes de tiempo. Porque mientras otros niños estaban descubriendo el mundo, tú estabas aprendiendo a sostenerlo. Crecer demasiado rápido no siempre se ve como algo trágico desde fuera. No hay necesariamente gritos, ni caos evidente, ni una historia que otros puedan señalar fácilmente y decir eso fue lo que pasó. A veces es mucho más silencioso que eso. Es aprender a no molestar, a no hacer preguntas, a no pedir ayuda porque intuyes que no hay espacio para ti. Es empezar a leer el ambiente, a notar los cambios de humor en casa, a ajustar tu comportamiento para evitar problemas antes de que aparezcan. Es volverte consciente de las emociones de los demás, antes de entender las tuyas propias. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a actuar como un adulto en un cuerpo de niño. No porque quieras, sino porque sientes que es lo necesario para que todo funcione. Lo que casi nadie te dice es que ese proceso no termina cuando creces. No es algo que simplemente dejas atrás al cumplir cierta edad. Ese niño que aprendió a adaptarse, a sostener, a anticipar, sigue dentro de ti. Y aunque ahora tu vida sea diferente, aunque ya no estés en ese entorno, esa forma de funcionar sigue activa, influyendo en cómo piensas, en cómo sientes y en las decisiones que tomas cada día. En psicología, este fenómeno tiene un nombre: parentificación. Es cuando un niño empieza a ocupar un rol que no le corresponde, asumiendo responsabilidades emocionales o prácticas que deberían recaer en los adultos. Puede ser cuidar de hermanos menores, mediar en conflictos familiares, convertirse en el apoyo emocional de sus propios padres o simplemente ser el fuerte en un entorno donde no hay espacio para la fragilidad. Pero esa palabra, aunque técnica y precisa, se queda corta para describir lo que realmente se siente. No captura el peso de tener que sostener situaciones que te superan cuando aún estás aprendiendo a entender el mundo. No refleja lo que implica estar en constante alerta, adaptándote, leyendo cada gesto, cada tono de voz, para anticipar lo que puede pasar. Porque ese niño no eligió ser así. No decidió volverse responsable antes de tiempo ni maduro antes de estar listo. Lo que hizo fue adaptarse a un entorno donde no hacerlo no era una opción. Su sistema emocional, su forma de pensar, incluso su cuerpo, aprendieron que esa era la manera de mantenerse a salvo. Y lo más importante de todo es esto: lo que desde fuera parece fortaleza o madurez, en realidad es una respuesta de supervivencia. Es un niño intentando hacer lo mejor que puede con herramientas que nunca debió necesitar. Y es aquí donde todo se vuelve confuso, porque ese niño que tuvo que crecer demasiado rápido no solo sobrevive, también desarrolla habilidades que, desde fuera, parecen admirables. Aprende a leer emociones con una precisión casi automática, como si pudiera sentir lo que otros están pensando antes de que lo digan. Se vuelve experto en anticipar necesidades, en resolver problemas, en adaptarse a cualquier situación sin hacer ruido. Es el que mantiene la calma cuando todo se desordena, el que encuentra soluciones cuando nadie más sabe qué hacer. Y entonces, el mundo empieza a llamarlo maduro, responsable, incluso especial. Pero lo que parece una ventaja, tiene otra cara. Porque esas habilidades no nacieron desde la seguridad, nacieron desde la necesidad. No son el resultado de un desarrollo natural, sino de un entorno donde equivocarse o no estar atento podía tener consecuencias. Es un sistema que se entrena para detectar señales, para prevenir conflictos, para sostener lo que otros no pueden sostener. Y aunque con el tiempo eso se convierta en algo automático, casi invisible, en el fondo sigue siendo lo mismo, un mecanismo de adaptación. No es que ese niño haya elegido ser así, es que aprendió que esa era la única forma de estar a salvo. El problema es que todo eso no desaparece cuando creces. Esas habilidades que alguna vez te protegieron se quedan contigo, pero ya no en el mismo contexto, y empiezan a cobrar un precio que nadie te advirtió. Porque lo que antes era necesario, ahora se convierte en una carga silenciosa. Te cuesta descansar sin sentir culpa, como si parar fuera un riesgo. Pedir ayuda se siente incómodo, incluso incorrecto, porque aprendiste que tenías que poder con todo solo. Y algo tan simple como relajarte, equivocarte o no tener el control, se vuelve extrañamente difícil.
Por fuera puedes parecer fuerte, independiente, alguien que siempre resuelve, alguien en quien todos confían. Pero por dentro hay un cansancio profundo, uno que no se arregla durmiendo más ni tomando un descanso. Es un agotamiento que viene de años de estar en alerta, de sostener, de anticipar, de no permitirte caer. Porque en algún punto aprendiste que tu valor estaba en lo que hacías por los demás, en lo útil que eras, en lo bien que podías mantener todo en orden. Y aunque ahora tu realidad haya cambiado, esa lógica sigue operando en segundo plano, empujándote a hacer más, a dar más, a hacer más, incluso cuando ya no es necesario. Y es en las relaciones donde todo esto se vuelve aún más evidente, porque aquello que aprendiste de niño empieza a repetirse sin que lo notes. Te encuentras conectando con personas que necesitan ser ayudadas, rescatadas o sostenidas, no porque conscientemente lo busques, sino porque ese tipo de vínculo te resulta familiar. Ser necesario se siente como amor, como validación, como un lugar seguro que reconoces desde siempre. Y cuando alguien aparece ofreciendo afecto de forma constante, sin exigirte nada a cambio, algo dentro de ti se incomoda. Puede sentirse extraño, incluso sospechoso, como si en cualquier momento eso fuera a desaparecer. Porque no aprendiste a recibir, aprendiste a dar, a sostener, a adaptarte. La vulnerabilidad, en lugar de sentirse natural, se siente como una exposición peligrosa, como si bajar la guardia pudiera costarte demasiado. Por eso, aunque estés con alguien que realmente te quiere, hay una parte de ti que sigue en alerta, que no termina de confiar, que no sabe cómo relajarse del todo. Y así, sin darte cuenta, puedes terminar en dinámicas donde das más de lo que recibes, donde te haces responsable de emociones que no son tuyas, repitiendo una historia que empezó mucho antes de que entendieras lo que era una relación. Y entonces aparece algo más profundo, más silencioso, pero igual de constante, la necesidad de control. No como una forma de dominar a otros, sino como una manera de sentirte seguro en un mundo que alguna vez fue impredecible. Empiezas a planearlo todo, a pensar en cada posible escenario, a adelantarte a lo que podría salir mal incluso antes de que ocurra. Tu mente no descansa, analiza, calcula, repite conversaciones, imagina resultados, una y otra vez. Desde fuera pueden llamarlo ansiedad, perfeccionismo o sobrepensar, pero en realidad es algo más antiguo, es un sistema que aprendió que relajarse tenía consecuencias. Que bajar la guardia no era una opción. Y sostener ese nivel de alerta constante tiene un costo. Porque aunque logres que todo funcione, aunque evites errores y mantengas el control, tu cuerpo sigue acumulando cansancio. Un cansancio que no se quita durmiendo más, porque no viene solo del cuerpo, viene de la mente que nunca se apaga. Es una fatiga profunda, silenciosa, que se instala con los años, producto de haber vivido demasiado tiempo en modo supervivencia. Y lo más difícil es que muchas veces ni siquiera lo cuestionas, porque para ti, siempre ha sido así. Y con el tiempo, todo esto deja de ser solo una forma de actuar, y se convierte en quien crees que eres. Tu identidad empieza a construirse alrededor de esa versión de ti que resuelve, que sostiene, que nunca falla. Te vuelves productivo, responsable, alguien en quien todos pueden confiar, y eso trae reconocimiento, resultados, incluso admiración. Pero hay algo que no encaja del todo. Porque, por más que logres, por más que avances, nunca parece suficiente. Siempre hay una voz interna que empuja a hacer más, a mejorar, a no bajar el ritmo. No es ambición sana, es una exigencia constante que viene de mucho más atrás. Es la sensación de que tu valor depende de lo útil que seas, de cuánto puedas dar, de que también mantengas todo en orden. Y lo más irónico es que el mundo refuerza esto. Te premia por ser fuerte, por no necesitar a nadie, por rendir sin quejarte. Pero nadie ve el costo interno de vivir así. Nadie ve que detrás de esa eficiencia hay una presión silenciosa, una incapacidad de simplemente ser sin hacer. Porque cuando toda tu vida aprendiste que tu lugar dependía de lo que aportabas, detenerte no se siente como descanso, se siente como perder valor. Sanar todo esto no es un proceso rápido ni lineal, porque no estás lidiando con un solo momento, sino con una forma de vivir que se construyó durante años. No hubo un evento claro que pueda señalar y decir aquí empezó, fueron cientos de pequeñas experiencias que te enseñaron, poco a poco, a dejarte en segundo lugar. Y por eso, el primer paso no es cambiarlo todo de inmediato, sino reconocerlo con honestidad. Aceptar que ese niño hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, que fue fuerte, que fue valiente, pero que no debió haber cargado con tanto. Y en ese reconocimiento hay algo importante, permitirte sentir lo que no pudiste sentir antes. Tristeza por lo que faltó, enojo por lo que no fue justo, incluso cansancio por todo lo que sostuviste en silencio. Porque eso también es parte de sanar. Después viene lo más difícil, aprender algo completamente nuevo. Aprender que tu valor no depende de lo que haces por otros, que ser necesario no es lo mismo que ser amado,
que puedes descansar sin que todo se derrumbe. Que puedes recibir sin tener que ganártelo primero. Y sí, al principio se siente incómodo, incluso ajeno, porque es un lenguaje que nunca te enseñaron. Pero puedes aprenderlo. Puedes empezar poco a poco, dándote permiso de no tener el control todo el tiempo, de pedir ayuda, de no ser el fuerte en cada situación. Y quizás lo más importante de todo es esto: ese niño que creció demasiado rápido ya hizo suficiente. No necesita seguir sosteniendo todo. Puede descansar. Y tú también. Porque aunque llegues tarde a esa sensación de ligereza, de calma, de simplemente ser, sigue siendo tuya.